Un tema tratadísimo, pero insoslayable para entrar en el alma de Teresa, que es el tema de la humanidad de Cristo, con todas sus concomitancias derivadas ineluctablemente las dos grandes devociones carmelitanas, que son las mismas que las de la escuela franciscana y que en definitiva proceden asimismo de la devoción moderna, la infancia de Jesús y su pasión. Naturalmente, abrazado todo en el sacramento en el que podemos tocar a Jesucristo perfectus homo, la Eucaristía, Jesús niño, Jesús crucificado, Jesús paciente, Jesús de cuerpo místico, misteriosamente sufriente en su iglesia, Jesús esposo del alma, palpitante de corazón vivo en la Eucaristía. Es el Jesús de Teresa, el Jesús del Carmelo y el Jesús de todo su discipulado. Una humanidad de Cristo que después la Iglesia, iluminada progresivamente por el Espíritu Santo, sabrá descubrir y tocar y saborear en el corazón de Cristo. Pero no forcemos las cosas. Vamos a ver un poco cómo lo descubre Teresa, que nunca habla del corazón de Jesús y que no podría en puridad, Dios se lo pague, considerarse pionera de la devoción al corazón de Jesús, pero siendo así que esa devoción es, como dicen los papas, sobre todo León XIII, Pío XI y Pío XII, el compendio y la suma de toda la religión, pues en ese sentido podemos considerar pionera a la Santa Madre, más que pionera, apóstol, abanderada, profeta. La experiencia del misterio de Cristo es el centro innegable, absoluto, polarizante de la vida toda de Teresa de Jesús. Aquel que se le revela como maestro y esposo es la clave de interpretación de todos sus escritos, el interlocutor permanente de su diálogo de amistad. Teresa busca a Cristo nunca desde los libros, nunca desde los conceptos, ideas, enseñanzas, sino busca a Cristo desde su experiencia, y por eso no puede encontrarle sino en la experiencia de Cristo en el Evangelio. Y ahí se hace contemporánea suya, como aprendió a hacer en casa de su padre, don Alonso de Cepeda, mirando el cuadro precioso de la Samaritana que aún hoy nosotros podemos contemplar en el Museo de la Encarnación de Ávila. En Cristo hombre, Teresa niña, adolescente, joven y monja, halla un compañero permanente, un amigo capaz de dar respuesta a su existencia. Y es la humanidad de Cristo la que la libera de temores ante sospechas espiritualistas que anatematizan todo lo humano. Hoy estamos en una segunda edición. Aquellos eran por puritanos conservadores, los de hoy son por modernistas contestatarios, pero la herejía gnóstica es la misma. Es la negación de la ley de la encarnación y por lo tanto es la falta de fe, no solo en Jesucristo, sino en Dios que nos ha enviado a su Hijo. El sofisma especioso y recurrente de hoy, en mundos, en ambientes, no diré eclesiales porque no lo son, sino eclesiásticos,
o por mejor decir en cabildeos de sacristías enmohecidas, aunque se las den de estar a la última, es este. Lo que importa es lo interior. Eso te dirá cualquier monja Pepi que se precie. Lo que importa es lo interior. Se está cargando de un plumazo la ley de la encarnación para justificar inventos de ayer por la mañana que quieren hacernos tragar sostenidos en el peligro engañador del arqueologismo, que decía Pío XII que es el peor enemigo de la liturgia. Entonces usted no se arrodille porque lo que importa es lo interior. La comunión en la mano, pero no hay que traer el aparato externo, lo que importa es lo interior. Cae la liturgia, cae el derecho, cae la moral y cae el dogma. Todo en virtud de un gnosticismo New Age orientalizante que las conduce a no sé qué mundos de Nirvana o de Alicia en el País de las Maravillas, porque lo que importa es lo interior. Santa Teresa conjura este peligro. Ella no tanto opuesta a los innovadores evanescentes que hoy nos invaden con sus doctrinas incomprensibles, sino a aquellos miedosos que precisamente por una cautela excesiva y un respeto excesivo a lo sagrado quitaban la confianza en Dios o la alentaban, pero hasta un cierto punto. Pero en definitiva el argumento es el mismo. Lo que importa es lo interior. No se asga, no se agarre usted demasiado a lo exterior, aun cuando eso exterior sea la humanidad sacratísima del Redentor, por la cual nos ha salvado. Y ella, siempre tan humilde, rendida de juicio, amiga de someter su parecer a los letrados, aquí se alzará contra todos ellos, como veremos, sobre todo en 2 capítulos señeros de sus obras, que son el 22 de la vida y el 7 de las sextas moradas. Esos son los 2 grandes manifiestos de la humanidad, yo diría, la humanidad, la devoción a la humanidad. ¿Por qué no me gusta hablar del humanismo teresiano, que se emplea a otro propósito? El humanismo teresiano es un saco en el cual se mete la cercanía, la amabilidad, la suavidad, la comprensión de las almas, la empatía, como ahora se dice, todas esas cosas. Pero el humanismo no deja de ser concepto un poco peligroso en lo que coincida con ciertos postulados renacentistas antropocéntricos, que son también los que hoy en la Iglesia han destrozado en buena medida la liturgia y por tanto la fe, según la afirmación de Ratzinger. En fin, eso sería objeto de otras consideraciones que nos llevarían a otras conclusiones, aunque en definitiva la noción de fondo sería la misma. Et si Deus non daretur, de fondo. Pues la humanidad de Cristo libera a Teresa de sospechas espiritualistas que anatematizan todo lo humano. Hambrienta de amistad, ella no tiene que avergonzarse de sus sentimientos humanos, porque Cristo también los tiene. Se conmueve ante el dolor de sus amigos, llora, ríe, se cansa, sufre, y por eso Cristo es para ella maestro, esposo, bien de todos los bienes, deleite, vida de mi vida y sustento que me sustentas, emperador mío, compañero, amigo verdadero. Es una descubridora absoluta. También para nosotros consagrados religiosos, a nivel de nuestra vida ascética, en lo que toca a lo relacional, a lo afectivo, a la obediencia. ¿Cuántas taras de formación en la vida religiosa por excesivos temores en todo esto? Por no enfocarlo desde Cristo, por no dar cauce natural, lo cual no significa el cauce del libertinaje, sino el cauce verdaderamente humano a los sentimientos verdaderamente humanos. Teresa es una monja del siglo XVI
que tiene un montón de amigos hombres, lo cual era impensable entonces. Pero hombres, no frailes ni curas, que de estos los tuvo muchos. Empezaba recurriendo ella a ellos y al final aprendían todos de ella. Pero amigos mercaderes que la llevaban, la traían, los arrieros, una apertura a la amistad que afianzaba más y más en ella y en aquellos a los que trataba el sentido de la virginidad. Los primeros capítulos del Camino de Perfección, en los que ella pone en guardia a sus monjas sobre las amistades particulares, no están inspirados por temores de desviaciones inconfesables. No se trata de eso. En Teresa la impostación es otra, aunque no perdiera de vista cualquiera de las posibles desviaciones que puede ofrecer la condición humana, y seguramente tuvo experiencia de todas en tanta gente como trató. Pero no, el punto de partida no es ese. El punto de partida es la grandeza, la sacralidad de la humanidad, que ha quedado engrandecida y elevada por Jesucristo. Desde esta experiencia suya de oración ineluctablemente cristocéntrica, es desde donde ella proyecta su vida toda, de relaciones, de amistades, de búsqueda de ayuda espiritual, etc. Por la realidad plenamente humana de Jesús, Teresa entra en una comprensión global de su misterio. Encarnación, vida pública, palabras y reacciones de Cristo, dolores físicos, morales y espirituales del crucificado, todo la despierta a amar. Siempre que se piense en Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo tantas mercedes y cuán grande nos le mostró Dios en darnos tal prenda del que nos tiene, que amor saca amor. No diré en un montón de citas que voy a aducir el lugar de cada una de ellas, ahí lo tengo escrito, porque se hace muy pesado así. Esa amistad de Teresa con Cristo, que empieza a afianzarse ya muy en serio en sus primeros años de monja, se irá fortaleciendo y durante años vivirá del impacto de esos primeros encuentros con Jesús. Cuando tras su conversión ella deba rehacer su experiencia de oración, volverá a aquellos recuerdos que se remontan a su estancia, como hemos dicho antes, en las Agustinas de Santa María de Gracia. Doña María de Briceño habla del Evangelio a la joven Teresa, de corazón tan recio que si leyera toda la pasión no llorara una lágrima. Poco a poco ese corazón va cediendo. Con la fuerza que hacían en mi corazón las palabras de Dios, termina queriendo devolver a Jesús amor por amor, imitándole en sus trabajos. Al centrar su mente y su afectividad en Jesús, su intimidad divina se va haciendo cristocéntrica. Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo nuestro bien y Señor dentro de mi presente, y esta era toda mi manera de oración. Su método se reduce a esto: el encuentro con Cristo en los pasos evangélicos. Procuraba representar a Cristo dentro de mí y hallábame mejor, a mi parecer, de las partes a donde le veía más solo. Parecíame a mí que, estando solo y afligido, como persona necesitada, me había de admitir a mí. Teresa ofrece una pedagogía de oración sumamente interesante y totalmente novedosa, porque no es ni puramente cerebral, ni simplemente sentimental, que hace identificarse desde el alma, o sea, con el convencimiento de la fe, pero poniendo en juego los sentimientos, que no es tanto como decir la mera sensibilidad, hace identificarse con los sentimientos de Cristo Jesús. O sea, es una oración de compasión, padecer con Cristo. No solo padecer en cuanto a sufrir con Él,
sino vibrar con las pasiones de Cristo. La comunión con sus pasiones, dice San Pablo. Luego traducen, mal como millones de veces, la comunión con sus padecimientos. No es lo mismo. Yo comulgo con las pasiones de Cristo cuando mi deseo, mi gozo, mi dolor y mi temor, las 4 grandes pasiones del hombre, son las de Él. A mí me duele lo que le duele a Él y me hace sufrir y me hace gozar y se despierta mi deseo en lo mismo que Él. Está una vez Sor Isabel de la Trinidad en el patio de su convento de Dijon, mirando el crucifijo de piedra que preside el patio, muy fija, y pasa la Madre Germana de Jesús, que era su priora, y le dice: ¿qué está haciendo, hermana? Contesta Sor Isabel: me estoy pasando al alma de Cristo. Esto es la exhortación de San Pablo a los romanos, cuando dice: los del mundo viven así y así y tal, nos autemavemos mente en Cristo, pero nosotros tenemos el alma de Cristo. Es algo más allá de los sentimientos de Cristo que nosotros podríamos captar a nivel sensible. Es la configuración con Cristo entrando en su corazón a través de sus pasiones. Esta es la pedagogía de oración teresiana. Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con Él, pedirle por sus necesidades, quejársele de sus trabajos, alegrarse con Él en sus contentos y no olvidarle por ellos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidad. En el Carmelo no hay una sola oración vocal, el Carmen descalzo, pero solo la litúrgica. El rosario, pero ni el rosario de comunidad siquiera. Rosario, últimamente lo han puesto las monjas de comunidad, que algunos conventos rezaban las 3 partes, un disparate. Para ellas. ¿Sí? Pueden rezar las 3 y las 4, y a cada uno las que le dé la gana y las que tenga de comunidad. Pero en el Carmelo no hay la oración litúrgica y las 2 horas de oración mental. Y mucho desierto, silencio. Santa Teresita decía: veo hermosos libros llenos de bellísimas oraciones, los tomo entre mis manos y al instante se caen de ellas, porque no me sacian el espíritu. Entonces voy al Evangelio, descubro en él siempre luces ocultas y sentidos nuevos, porque en él puedo, dice Teresita, estudiar el carácter de Jesús. Y leyó en el oficio de Santa Cecilia. Nos han destrozado el breviario, claro, la liturgia toda, pero el breviario era una maravilla, la misa más. Y el breviario, claro, se tardaba 3 veces más en rezarlo. Hace falta más, hoy rezar más que nunca, y nos han recortado más que nunca el tiempo de oración. Pues el breviario, algunos santos, sobre todo mártires antiguos, tenían las antífonas de San Andrés, por ejemplo, cuando se encuentra con la cruz. No hay piropos más preciosos a la cruz. El oficio de Santa Inés es un canto a la virginidad. Y así tantos. Pues es de Santa Cecilia, que de ahí la pusieron a la pobrecita, patrona de, pobrecita, dichosa ella, patrona de la música sin comerlo ni beberlo. No fue música nunca. Pero en fin, canentibus organis Cecilia decantabat. Canentibus, cayó una letra en una de las transcripciones del oficio divino, cayó una letra, era candentibus organis, porque la bajaron al caldarium, asfixiarla, que muriera asfixiada. En el caldarium pasaban las tuberías ardiendo al rojo vivo, candentes. Los órganos son las tuberías, por eso se llama un órgano por los tubos. Pues los órganos eran candentibus organis Cecilia decantabat. Mientras se abrazaba allí entre los vapores aquellos del sótano, ella cantaba. Cae una letra, canentibus, del verbo canere, cantar, cantando los órganos, Cecilia cantaba al Señor.
Bueno, de esa confusión de la transcripción de la letra, era patrona de la música. No había ni órganos, ni canto, ni nada. Se asfixiaba la pobre en el Calvario, pero de ahí vino la historia. Pues tantas veces se escribe así la historia. Canentibus organis. Pues eso, mientras sonaban los órganos, y la pintan tocando el organito, que no existían entonces tampoco órganos ni nada. Son anacronismos maravillosos, como el de Santa Clara con la custodia, que no había custodias y cosas así. Bueno, bien, ustedes ven que yo me dio por escribir cuando estaba en el pueblo, ya no he tenido tiempo para nada. Muchas vidas de santo, me las publicaron todas, y me decía un amigo cura muy salado que ayer se ha ido su madre al cielo. Dice, eres el Bullman de la geografía católica. Digo, pero chico, es que estamos hartos de mitificaciones, no pueden ser así los santos, estos santos se echan para atrás. Bueno, total, a lo que iba con el oficio divino, Santa Cecilia dice una de las antífonas, en ese plan figurativo poético. Cecilia llevaba día y noche sobre su pecho, sobre su corazón, el Evangelio del Señor. Santa Teresita lee esto, que le tenía mucha devoción a Santa Cecilia, porque dice, otras santas se han asustado cuando las han querido casar porque perdían su virginidad. Santa Cecilia se quedó tan fresca y le dijo a Valerio, cuidado con tocarme que tengo un ángel que me guarda, ¿eh? Le dio la noche al pobre, pero el pobre dijo, aquí tiene que haber algo. La respetó, y él vio también a su propio ángel, los dos vírgenes, los dos mártires, y el que los iba a matar también. En fin, una historia muy bonita, la de las actas de los mártires de Santa Cecilia. Y Teresita escribió un par de obritas de teatro de esas de monjas que componen ellas para divertirse, se disfrazan con 4 pelucas, y me compuso ahí esto de Santa Cecilia. Pues Santa Cecilia dice, llevaba sobre su corazón día y noche el Evangelio. ¿Qué hizo Teresita? Un cuadernito como pudo, lo randipelaría de algún sitio, el cuarto Evangelio, San Juan, lo arrancó, lo cosió y lo metió en una bolsita de jerga, de sayal, y lo llevó sobre su pecho los últimos años de su vida. Y dentro metió en la última página un billetito donde escribió con su sangre el credo, para conjurar las tentaciones contra la fe que tuvo tan terribles, y en medio de las cuales, una noche oscura espantosa, murió. Y decía, no escribo lo que creo, sino lo que quisiera creer. Solo que el Señor es tan bueno que al final le concedió un éxtasis de amor en el cual murió, dicen sus hermanas, un éxtasis que duró el espacio de un credo, rezando ese credo, que es el que ella, siempre que rezándolo las hermanas, ella en un éxtasis precioso, murió. Pero llevaba siempre sobre su corazón el Evangelio, porque decía, todos los demás libros se me caen de las manos, en el Evangelio encuentro todo. Santa Teresa dice, me han servido más las palabras de los Evangelios que libros muy concertados. ¿Por qué? Porque ella solo podía pensar en Cristo como hombre, dice en la vida. Y esto lo vemos en el Evangelio. En esas hermosas oraciones, pues empezamos mal ya porque decimos, oh emperador cuyo trono sostienen los ángeles y te dignas derramar sobre nosotros los dulces rayos esplendentes de tu... Ya te has perdido, ya ahí te has perdido. Pero claro, si vas al Evangelio, pues Jesús, cansado del camino a mediodía, se sentó en el pozo. Ya está, no tienes más problemas. Santa Teresa, pues el Evangelio. Una vez y otra y otra. Y dejaba esas otras cosas para quienes les gustaran las cursiladas. Ya iba al Evangelio. Bien, pues por eso, como estaba deseosa de grabarlo en sus entrañas, las imágenes suplían a su poca imaginación. Amiga de hacer pintar su imagen en muchas partes y de tener oratorio y de procurar en él cosas que hiciesen devoción. Quisiera yo siempre traer delante de los ojos su retrato o imagen, ya que no podía traerle tan esculpido en mi alma como quisiera. Es uno de tantos puntos en que dicen sus obras, qué desgraciados son los luteranos, porque se pierden este bien. En su tiempo todavía no se decía hermanos separados. Bien, ella entra en una relación de intimidad con los sentimientos humanos del Señor y afirma contra los espiritualistas. Ya digo que los de su tiempo eran de un signo, los del nuestro lo son de otros, pero la raíz es la misma, que es el gnosticismo y el naturalismo. Afirma, este modo de traer a Cristo con nosotros aprovecha en todos estados. Y frente a los intelectualistas,
aconseja, se representen delante de Cristo y sin cansancio del entendimiento, se estén hablando con Él, sin cansarse en componer razones, sino presentar necesidades y la razón que tiene para no nos sufrir allí. Sin cansancio del entendimiento. Este punto es focal en la doctrina de Teresa. El alma no es el pensamiento, dirán. Y por eso no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y por eso nunca aprendemos a hacer oración. Porque hacemos oración a nivel intelectualista. Y nos parece que nunca sabemos por qué la mente no hay quien la gobierne. Damos poca importancia a la voluntad. No se trata de caer en un voluntarismo ascético o espiritual, pero de saber que es la voluntad la que mantiene la tela, dirá ella. La de Teresa no es una oración academicista, aprendida en métodos. Hoy hay 1000 cursos, ahora se ha puesto de moda por este arqueologismo que padecemos, la lección divina. Bueno, está bien, si se enfoca bien y se hace bien, al final la lección divina es lo de toda la vida. Lectura espiritual, meditación que desemboca en contemplación. Pero a todo eso hay que desproveerlo del prurito de la novelería. Pero, en fin, hay muchos cursos. Y cursos de espiritualidad, y cursos de mística. Bueno, está bien, pero la oración de Teresa no tiene nada de academicista. Ni siquiera cuando quieren exponerla, teresianistas muy insignes se ponen de acuerdo en aspectos metodológicos. Porque es que ella misma se contradice también. Es que ella misma no parte de que va a enseñar un método, y en eso está su método y su verdad, y su credibilidad insobornable, que no parte de unos apriorismos, como digo, academicistas. Su oración se simplifica, es alimentarse de la pasión y vida de Cristo, que es de donde nos viene todo bien. Se simplifica hasta reducirse a una mirada de amor. No se canse, sino que se esté allí con Él, acallado el entendimiento. Si pudiere ocuparle en que mire que le mira, y le acompañe, y hable, y pida, y se humille, y regale con Él, y acuerde que no merecería estar allí. Hace muchos provechos esta manera de oración, al menos hallóle mi alma. En esta oración le regalará el Señor las primeras gracias místicas, ya en el capítulo 10 de la vida. El capítulo de la vida, a partir del 21, 22, que es el gran capítulo de la humanidad de Cristo, empieza a narrar sus gracias místicas. La primera fuerte, la gran visión intelectual de Cristo, que fue antes que las imaginarias, siendo así que la intelectual es más perfecta, pero precedió a las imperfectas, ya hablaremos de eso. El capítulo Rey, donde narra esa primera gran visión, es el 27 de la vida. Pero luego, los capítulos del 27 en adelante son una narración incesante de gracias místicas. Yo diría el fundamental es el 38, cuando está ya casi para terminar, después de haber narrado del 32 en adelante la fundación de San José, el 38 el de las grandes gracias místicas. Pero las primeras se las empezó a conceder muy incipiente, iniciática, tímidamente, y las narra en el capítulo 10. Acaecíame en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo, venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí, huyó toda engolfada en Él. Palabra muy teresiana. Y ese apunte temporal es interesante. Me venía a deshora. Santa Teresa al principio no quiso lo que ella llamaba freilas. Las freilas eran las legas, las hermanas de cocina, y que además carecían de voz y voto en el capítulo. Después las admitió enseguida, porque vio que no todas tenían por qué ni saber leer, ni saber pronunciar latín,
ni todas las que iban al coro sabían por qué tenían que hacer la cocina, ni todas valían para priora. O sea, era una diferenciación que luego en la recreación y en la vida comunitaria no se notaba, pero una diferenciación práctica. Bien, el Concilio La Perfecta Caritatis la quitó, la categoría de hermanas en los institutos que la tuvieran. Yo creo que es un error. No en todas las cosas hay que estar de acuerdo con todos los documentos de la Iglesia, y menos en estas cuestiones tan secundarias. Es un error producto del igualitarismo indiscriminado que sufrimos hoy en todo. Pero yo debo decir lo siguiente, estoy diciendo esto para avalar lo que acaba de decir la Santa. A deshora me venía con esto. He tratado muchas comunidades de carmelitas. De las hermanas mayores, algunas han sido, decían en plan eufemístico, para ser más suave, decían las hermanas de velo blanco, porque lega sonaba un poco así, legas, conversas, eso era en francés, conversas. Entonces decían las hermanas de velo blanco, porque nunca lo ponían negro, y a veces para abreviar las hermanas, y todo quedaba así muy mono. Pues esas hermanas, yo he tratado algunas. Las más santas siempre en todos los conventos. Por eso me da pena que las hayan quitado. Las más santas porque cuando tú entras en una religión sin poder esperar, o sea, tener la menor esperanza de que jamás te van a dar un cargo, eso da una libertad preciosa. Una libertad preciosa, porque nunca no es que te vayan a hacer superior, es que no te van a hacer ni te van a pedir el mínimo parecer nunca para nada. Bueno, a veces estas hermanas tenían tal peso, tal prudencia, tal vida interior, que sí servían de consejeras, pero no oficialmente. Nunca te van a dar nada, nunca vas a entrar en capítulo, ni tú vas a escoger tampoco nunca a tu superior, nunca lo vas a poder criticar porque tú no lo has escogido, te lo han dado hecho. Total, que una maravilla todo. Y entonces, pues esas hermanas, levantándose antes que nadie a encender el carbón de la cocina, porque entonces era todo muy trabajoso. Yo encontré hermanas de esas que sin ser conscientes ellas de lo que me decían, porque si fueran conscientes pierden toda la gracia, pero te hablan como la que dice una tontería. Experiencias místicas apabullantes en la cocina, no en el coro, y las otras a lo mejor estando en la hora de oración en el coro allí pinchadicas y pensando en su sobrino o dormida o lo que sea, o haciendo una oración muy bien hecha, sí, de todo, pero la de la cocina, pues un día también nada más que pensando en que no tenía patatas, pero otros días unas experiencias. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor no está sujeto a nuestras categorías previsibles, a nuestros apriorismos, ni a nuestras preparaciones espaciotemporales. Se trata de querer vivir en Él, de querer estar en intimidad con Él. Y entonces acaecíame venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí, o yo toda engolfada en Él. Vamos a ver los dos capítulos que he señalado antes, en los que se funda esta doctrina teresiana. El capítulo 22 del libro de la vida primero. Después de un breve abandono de la oración que más tarde sentirá y llorará como la traición de Judas y la de Pedro, tendrá lugar la definitiva conversión de Teresa ante la imagen de Cristo muy llagado, que ella reconoce como su Salvador. En mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Es la mirada del hombre humilde y bueno que dice el profeta Zacarías, ¿no? Mirarán al que traspasaron. Ese Cristo muy llagado parece que no era un crucificado, parece que sería un esteomo, pero no se sabe a punto fijo, ni qué imagen era tampoco. Pero es un volver el corazón, como dice Isaías 46:8, volver el corazón al siervo paciente. Es llorar sobre él. Es la mirada de Juan en el Calvario que recuerda la de Zacarías, mirarán al que traspasaron. Y es la mirada de Teresa, que en las séptimas moradas describirá así: poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. Si nunca le miramos,
dirán las segundas moradas, ni consideramos lo que le debemos y la muerte que pasó por nosotros, ¿cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio? ¿Quién nos despertará a amar a este Señor? 1554 o la Cuaresma ya del 55, frisando los 40 años Teresa. Poco después, en Pascua, en abril del 55, la santa empieza a tratar con su primer confesor en serio, el jesuita Diego de Cetina, de solos 23 años, que la animó mucho, la exhortó a tornar de nuevo a la oración centrándose en la pasión y humanidad de Cristo, a practicar la mortificación. Y fíjense el pipiolo de 23 años, y le profetizó que no vería en esta monja cuarentona, que era el encanto de Ávila, que cautivaba con su conversación a todo el que trataba, que tenía, como decían las monjas de la Encarnación, las propiedades de la seda dorada que casa bien con todos los matices de ropa, que no vería en esta monja al jesuitín de 23 añines, que le dijo: mire, hermana, que por medio de vuestra merced, entonces era doña Teresa todavía, y por lo tanto era merced, por medio de vuestra merced, Dios nuestro Señor quiere llegar a muchas almas, a ver qué hace con la suya. Y esto lo dice ella con toda sencillez en el capítulo de la vida, donde cuenta todo esto, que es el 23, donde retoma la narración autobiográfica. Llevóme por medios que parecía me tornaba otra. Hay 4 o 5 páginas, muchas, hay todas, pero en fin, hay algunas que son como prontuarios, como recetarios de dirección espiritual en Santa Teresa. Aquellas en que narra cómo ella va atrayéndose a los sacerdotes, hablaremos de ello mañana o pasado. Y aquellas otras en las que narra cómo los sacerdotes la han ayudado a ella. Y son estas, sobre todo. Estos jesuitas fueron, como he dicho antes, providencialísimos en el íter espiritual de la santa. Llevóme por medios que parecía me tornaba otra. Hasta entonces, el caballero santo Francisco de Salcedo, el maestro Gaspar Daza, el malaventurado Gonzalo de Aranda, que es el que le mandó Darigas, eran unos recalcitrantes varones apostólicos que la llevaban por unos medios que la dejaban pobrecita con la lengua fuera. Porque a las almas hay que llevarlas no a nuestro paso, sino al de Dios. Y si Dios tiene tanta paciencia, ponte tú al paso de Dios, como quieras apresurarlo, lo estropearás todo. Y es lo que hacían aquellos hombres. No obstante lo cual, Santa Teresa tuvo una grandeza de alma, una humildad, una capacidad de perdón, que les quiso siempre entrañablemente. Cualquier monja se pone en manos de un cura de esos que le tiene el alma en un puño y no quiere saber más de él. Pero Santa Teresa quiso que estos mismos la ayudaran a iniciar San José de Ávila. El maestro Gaspar Daza le dio el hábito a aquellas 4 pobres doncellas huérfanas. Ella se siguió confesando con ellos. Con el caballero santo Francisco de Salcedo mantuvo siempre una amistad y la habían hecho pasar las de Caín. No se lo tomó en cuenta, porque una cosa buena hicieron. Después de decirle: mire, doña Teresa, vuestra merced está endemoniada. A todo nuestro parecer es demonio. No le dijeron está endemoniada, pero le dijeron todo lo que tiene son engañifas, añagazas y trampas y embelecos del demonio. Claro, pobre mía, se hundió. Todo era llorar, dijo, todo era llorar. ¿Qué iba a hacer? Gracias del Señor, le veía constantemente y era el demonio, y a darle higas. En fin, San Juan de Ávila se horrorizó. Cuando lo vio leído en el libro de la vida, le dijo: la han aconsejado muy mal, pero sobre todo lo de dar higas me ha dado horror. Ya lo leeremos, la carta de San Juan de Ávila. Bueno, una cosa hicieron buena estos pobres, que tuvieron al final de cuentas, tuvieron un poquito de humildad. Y le dijeron: nosotros no llegamos a más. Vaya San Gil, que han venido unos curas muy guapos
Y estos parece que dominan el panorama. Los jesuitas eran recién nacidos, pero ya eran la crema. Porque aquello de dejarse el pelo largo y las uñas sin cortar había sido muy a los principios San Ignacio, luego comprendió que había que peinarse bien y ir aseaditos. Y entonces, con aquello, entraban mucho en la buena sociedad. Y los jesuitas tenían otro aire, eran religiosos a la moderna, no se asustaban, sabían llevar las almas, el discernimiento ignaciano, el libro de los ejercicios es una maravilla. Total, que se fue a San Gil. Y como tenía ella la tapadera de doña Guiomar de Ulloa, en cuya casa podía posar, pues en esa casa estuvo posando la friolera de 3 años, la monja de clausura. Pero fue necesario, porque si no, no había quien la orientara. No solo, sino que se fue al Aldea del Palo cuando el padre Prádanos, que fue el segundo confesor, cayó malito, y entonces doña Guiomar le dijo: me lo voy a llevar a mi finca a cuidarlo, y fueron las 2 enfermeras. O sea que aquellos años, menos mal que en la Encarnación la clausura se guardaba de aquella manera y el Señor de todos se sirve. Ella se puso en manos de ellos y dice: dejó blanda y con mudanza en muchas cosas mi alma. Un alma antes tan desencuadernada, tan llena de fatigas por los vaivenes, de lo que no entendía, tan llena de incertidumbres. No obstante, su juventud, como digo, 23 años, el jesuita era maestro en el discernimiento ignaciano. Dice así Silverio de Santa Teresa en su vida. La obra de Silverio es monumental. Fue prepósito general de la orden. Tenía un hermano, carmelita descalzo, predicador fogoso, Anselmo de Santa Teresa, y tenía una hermana también carmelita en el Escorial, que después siguió a la Madre Maravillas en muchas fundaciones, Josefina de Santa Teresa. Los 3 eran de Santa Teresa, burgaleses, una familia. Pues este Silverio es un historiador magnífico. Tiene compuesta una obra de 15 tomos, la historia del Carmen descalzo. Pero luego tiene una vida de Santa Teresa como introducción a una de las primeras grandes ediciones críticas de las obras de la santa. Tiene un castellano muy florido, un poco barroquizante, de inicios del primera mitad del siglo XX, pero un poquito decadente. A mí me gusta porque tiene ese sabor rancio, teresiano, hay quien le pueda parecer un poco cursi o rebuscado. Pero en fin, el fondo es muy interesante. Y dice Silverio: uno se echa a temblar. Esto es para decir lo importante que es nuestro papel en la guía de las almas. Uno se echa a temblar considerando que habría sido de la humilde carmelita de haber coincidido el joven religioso, estudiante todavía, porque Cetina lo habían ordenado, pero no había terminado la teología. Luego él, desde Plasencia, en Extremadura, donde lo destinaron, escribe una pequeña ficha de él y dice: soy de cabeza flaca, predico mediocre. Pues no era tan flaco ni tan mediocre. Pero dice: ¿qué habría sido de la humilde carmelita de haber coincidido el joven religioso, estudiante todavía, con el parecer de Daza y del caballero santo? Salvo la providencia de Dios, que tan vigilante estaba con la insigne contemplativa, no se ve en lo humano a qué medio hubiera ya acudido, cuando el llamar a los padres de la compañía era como el último y decisivo que los buenos consejeros de la santa le proponían. Su fallo, al menos por entonces, debía ser inapelable. Tan interesante fue la relación que Francisco de Rivera, el primer biógrafo de la santa, llega a afirmar, aunque no hay ningún documento que lo pruebe ni ningún otro autor que lo afirme, pero es el primer biógrafo, que Cetina le dio a la santa en una dirección que duró meses, no duró más, no llegó al año, le dio parte de los ejercicios de la compañía. O sea que los conoció y los practicó, no sabemos cómo. El confesor no me apretaba, antes parece hacía poco caso de todo, y esto me movía más, porque lo llevaba por modo de amar a Dios y como que dejaba libertad y no apremio si yo no me lo pusiese por amor. O sea, es educar al alma en el uso de su propia libertad, en el ejercicio de su propia responsabilidad. No es una dirección obligada extrínsecamente como a veces se entiende la dirección.
Usted haga media hora de oración y lo otro, y lo otro, y lo otro, y tantas mortificaciones y dedíquese a esto, es resultado santo. No procedió así ese jesuita, aunque el cartel que se le tiene a los jesuitas es de esa dirección y de esa estética, pero ese no es San Ignacio, y este era de los de San Ignacio de verdad. Cetina le dijo que tuviese cada día oración en un paso de la pasión y que me aprovechase de él y que no pensase sino en la humanidad, pero que aquellos recogimientos y gustos resistiese cuanto pudiese. Aquí era donde la frenaba. El fruto fue inmediato. Comencé a tornar de nuevo amor a la sacratísima humanidad y a asentar el edificio de la oración en penitencia, mortificación y dolor de los pecados. Por consejo del confesor, resiste los gustos en la oración durante 2 meses, hasta que el santo duque de Gandía, Francisco de Borja, la confirma. Que siga contemplando la pasión, pero que si el Señor le lleva el espíritu, no resista. 23 de mayo de 1554, o 55 según otros. Teresa trata ampliamente el problema del recurso permanente a la humanidad de Cristo en ese capítulo de la vida que decimos, el 22, y lo resuelve magistralmente tras algunas vacilaciones debidas al influjo que hubiera podido ser pernicioso de los medio letrados espantadizos que la dirigían y que tan caro le costaron. Aunque estos en realidad se apoyaban en los mismos maestros espirituales que por aquella época leía Teresa y que postulaban la doctrina según la cual el alma contemplativa debe trascender todo lo corpóreo, incluyendo en esto también la humanidad de Cristo, que en un cierto punto de la vida espiritual estorbaría para la contemplación de la divinidad. Ella misma había caído en la trampa, cediendo a la fascinación de métodos de alta espiritualidad, lo cual era momentáneamente gratificante, dice en ese capítulo 22. En comenzando a tener algo de oración sobrenatural, procuraba desviar toda cosa corpórea. Parecíame sentir la presencia de Dios y procuraba estarme recogida con Él. Y es oración sabrosa, si Dios allí ayuda, y el deleite mucho. Y como se ve aquella ganancia y aquel gusto, ya no había quien me hiciese tornar a la humanidad, sino que en hecho de verdad me parecía era impedimento. Pero ¿qué ocurría? Que a veces no funcionaba la técnica y Teresa quedaba sumida en aridez, precisamente cuando más necesitaba de un encuentro personal con Cristo para calmar su afectividad dispersa. Porque a ella misma la sedujo tal añagaza, hasta que se convenció de que no tenía más camino que Cristo, verdadero hombre, es rotunda al poner en guardia contra tal peligro. ¿Es posible, Señor mío, que cupo en mi pensamiento ni una hora que vos me habíais de impedir para mayor bien? ¿De dónde me vinieron a mí todos los bienes sino de vos? No quiero pensar que en esto tuve culpa, porque me lastimo mucho, que cierto, era ignorancia. Y así quisisteis vos, por vuestra bondad, remediarla con darme quien me sacase de este yerro, y después con que os viese yo tantas veces, para que más claro entendiese cuán grande era, y que lo dijese a muchas personas que lo he dicho, y para que lo pusiese ahora aquí. O sea, tiene como una providencia al haber caído en la trampa, para saber lo negativa que es y a dónde conduce, para luego poder aconsejar. Ese capítulo de la vida es una síntesis doctrinal sobre la humanidad de Cristo, donde Teresa encuentra el analogatum princeps de su ser, su referente, lo que ella llamará su dechado y maestro. Mirando su vida es el mejor dechado. Es gran cosa mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. Y porque es hombre, puede y quiere ser amigo. Veía que aunque era Dios, era hombre, que no se espanta de las flaquezas de los hombres, que entiende nuestra miserable compostura sujeta a muchas caídas por el primer pecado que él había venido a reparar. Puedo tratar como con amigo, aunque es Señor. Cristo paciente, saturado de oprobios, le pide el consuelo de su compañía. Es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y es compañía.
y habiendo costumbre, es muy fácil hallarle cabesí. Desierto quedó este señor de toda consolación. Solo le dejaron en los trabajos, no le dejemos nosotros. Aquí entraría el tema en el que me tengo que sujetar mucho para no introducirme, del sentido de la reparación en Santa Teresa. ¿Cómo ella está aquí anticipando la genial intuición de Pío XI en su encíclica Miserentissimus Redemptor? En el ángel de Getsemaní está mi santidad de hoy, consolando a Cristo. Mi vida de reparación de hoy tiene sentido retroactivo, tiene sentido presente en la Eucaristía, no en el Cristo del cielo al que no puedo reparar. Pero si es imposible una reparación metafísica, no lo es una reparación psicológica. Como explica en un artículo largo, espléndido, el padre Mendizábal, el cuasi sufrimiento de Dios. Dios no sufre, pero mi obligación es repararle en la Eucaristía. Pero de otra manera que va más allá de lo que yo puedo entender, explica Pío XI en la Miserentissimus Redemptor. Yo estoy, si quiero, puedo jugar con el tiempo. Y si quiero, estoy en el ángel de Getsemaní. Desierto quedó este señor de toda consolación. Detrás de esta frase de la santa hay un trasfondo. Las más de las noches antes que me durmiese, pensaba en el paso de la oración del huerto, porque me dijeron que se ganaban muchos perdones. Y aprende desde niña a hacer oración así, en Getsemaní. Aún desde que no era monja, y tengo para mí que por ahí ganó mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era. Me hallaba muy bien en la oración del huerto. Allí era mi acompañarle. Pensaba en aquella aflicción y sudor que allí había tenido. Si podía, deseaba limpiarle aquel tan penoso sudor. Mas acuérdome que jamás osaba determinarme a hacerlo, como se me representaban mis pecados tan graves. Estábame allí lo más que me dejaban mis pensamientos con él, porque eran muchos los que me atormentaban. Pero Teresa es realista y es comprensiva, porque lo vive en sí misma. No siempre nuestra disposición psicológica o física nos recomienda pensar en la pasión. Ni podemos tampoco circunscribirnos a una espiritualidad dolorista, porque no es evangélica. ¿Quién nos quitará estar con él después de resucitado? Pues tan cerca le tenemos en el sacramento, a donde está ya glorificado, y no le miraremos fatigado y hecho pedazos, corriendo sangre, cansado por los caminos, perseguido de los que hacía tanto bien, no creído de los apóstoles. Porque no todas las veces hay quien sufra pensar en tantos trabajos como pasó. Él aquí sin pena, lleno de gloria, esforzando a los unos, animando a los otros antes que subiese al cielo, compañero nuestro en el Santísimo Sacramento, que no parece fue en su mano apartarse un momento de nosotros. No podemos soslayar la humanidad de Cristo. Por esta puerta hemos de entrar. Para que Dios nos haga grandes mercedes, quiere sea por esta humanidad sacratísima, en quien dijo su majestad se deleita. No podemos soslayar la humanidad de Cristo, dice ella, porque no somos ángeles, sino tenemos cuerpo. Querernos hacer ángeles estando en la tierra es desatino. Me encanta. Yo quiero muchísimo a los ángeles. Al mío, desde luego. Ahora me parece que tengo dos. Uno por el mío de siempre y otro por el cargo. Cuando se tiene un cargo, tienes el ángel del cargo. Claro. Y a San Miguel, San Rafael, que estamos en Córdoba, nos acompañan los ángeles. Son sensacionales, como he dicho antes. Solamente pensar que cada uno vota su especie. Y luego cada coro que tiene su visión tan preciosa. Y el ángel correinante en el cielo y cómo ellos penetran a Dios. La visión que tienen beatífica tan encendida. Pero todo eso está muy bonito. Pero yo no tengo envidia a los ángeles, nada, nunca, ninguna. Porque pasan varias cosas. Los ángeles son superiores a mí, desde luego, eso no tiene duda. Pero es que la comunión eucarística es una cosa grandísima y los ángeles no la conocen.
Claro, ustedes me dirán, pero tienen otra cosa, la única, que está muy por encima de la comunión eucarística, que es la visión beatífica. No, de acuerdo, pero yo tengo las dos. Primero una y luego la otra. Y no me importa nada. Y luego además un ángel en el cielo, pues está cerquísima de la Santísima Trinidad, los querubines, los serafines, los que muchos se abrazan, dice la Santa cuando narra la transverberación. Pero, ¿qué quieren que les diga? No pueden dar un abrazo a la Virgen Santísima, ni un beso en la cara, ni besar los pies de Jesús, como podremos nosotros después de la resurrección de la carne. El cuerpo es una cosa muy grande, Jesús la ha querido tomar. El cuerpo pecamos con él, pero la gloria la recibimos también con él. Y los ángeles no tienen. Querernos hacer ángeles estando en tierra es desatino. Mientras somos humanos, traerle humano. Ese es el capítulo 22 de la vida. Vamos ya rápido, me pasa siempre lo mismo. Al de las sextas moradas. Ella no puede sufrir. Han pasado 12 años de la vida, Mañana veremos un poco cada libro. La vida la escribe en 1562 en el palacio de doña Luisa de la Cerda en Toledo, pero esa relación se pierde. Y a los 3 años la escribe de nuevo ya con los capítulos, añadiendo muchas cosas muy interesantes, la fundación de San José, muchas cosas. 1565. Pero en la vida ha llegado ella hasta la sexta morada, el desposorio espiritual. 12 años más tarde, en 1577 en Toledo, y lo termina en Ávila, escribe Las Moradas. Ahí ya gana una experiencia espiritual y un conocimiento de las cosas de Dios tremenda. Y ahí le da todavía más rabia que le sigan oponiendo a la humanidad de Cristo. Y entonces no puede sufrir que teólogos y autores espirituales sostengan casi universalmente la doctrina de desechar lo corpóreo, incluido Cristo, en los grados superiores de oración. Y frente a tan funesto error, ella alza la voz en su obra de madurez, El Castillo Interior. El alma unida a Dios es muy continuo, no se apartar de andar con Cristo nuestro Señor por una manera admirable, a donde divino y humano junto es siempre su compañero. Es tajante como pocas veces. Ella tan comedida, tan moderada, tan humilde, firmemente humilde, pero humilde, se atiene al parecer de los que saben. Aquí no. Aquí dice que no la convence nadie y escribe paladinamente en la sexta morada avisando a las monjas. Sea el que sea, no le creáis. Es la única vez que usa este tono en todas sus obras. Os parecerá que quien goza de cosas tan altas no tendrá meditación en los misterios de la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque se ejercitará ya toda en amor. Esto es una cosa que escribí largo en otra parte. 22 vidas. Y aunque me la han contradecido y dicho que no lo entiendo, porque son caminos por donde lleva nuestro Señor, y que cuando ya han pasado de los principios es mejor tratar de cosas de la divinidad y huir de las corpóreas, a mí no me harán confesar que es buen camino. Vi yo que me quería engañar el demonio por allí, y así estoy tan escarmentada que pienso, aunque lo haya dicho más veces, decíroslo otra vez aquí, porque vayáis en esto con mucha advertencia. Y mirad que oso decir que no creáis a quien os dijere otra cosa. Conviene por espirituales que sean no huir tanto de cosas corpóreas que les parezca aún hace daño la humanidad sacratísima. Le resulta injustificable que algunos pretendan apoyarse en Juan 16-17. Os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá a vosotros el Paráclito. Y razonando en parámetros psicológicos, argumenta que esto no lo dijo a su Madre Sacratísima porque estaba firme en la fe, que sabía que era Dios y hombre. No debían entonces estar los apóstoles tan firmes en la fe, por eso se lo dijo. Y avisa ofreciendo una prueba de orden litúrgico, también de suma, de rabiosa actualidad, como dicen, de palpitante actualidad. Yo os digo, hijas, que le tengo por peligroso camino, y que podría el demonio venir a hacer perder la devoción con el Santísimo Sacramento. El contacto vivo con Cristo, hombre, se realiza ahora por medio de los sacramentos, prolongación de su humanidad sacratísima. Y por eso dice, no tendrá razón si no se detiene en estos misterios y los trae presentes muchas veces, en especial cuando los celebra la Iglesia Católica. Todos los misterios que celebra la Iglesia
son de Cristo. Todos son de la humanidad de Cristo, quitando la Santísima Trinidad, la humanidad de Cristo. Y ahora la Divina Misericordia, la fiesta de la Misericordia. Pero bueno, esa última hora, si se quiere, se puede ver como un doblete del corazón de Jesús. Al final la humanidad de Cristo es. Porque nos llenamos todos de estampas de los dos rayos azules y colorados y todo, pero es el Sagrado Corazón, ¿qué vamos a decir? Aquí no hay nada nuevo. En fin, son devociones muy buenas y muy loables, y la Iglesia, las almas se vuelven a ella, y el Papa Juan Pablo II ahí está, pero en fin, corazón de Jesús está todo. Pues quien no acepta la mediación de Cristo no valora a la Iglesia. Corre el riesgo de un peligroso subjetivismo espiritual, que en realidad no es cristiano. Y en las sextas moradas, aun reconociendo que su conducta a los inicios de su vida de oración no llegó a tanto como a enfriarla en su devoción eucarística, esto no le pasó nunca, sin embargo lamentará Teresa no gustar de pensar en nuestro Señor Jesucristo tanto, y perdiendo harto tiempo y no aprovechando las virtudes, sino andarme en aquel embebecimiento aguardando aquel regalo. Y vi claramente que iba mal, porque como no podía ser tenerle siempre, andaba el pensamiento de aquí para allá, y el alma como un ave revolando, que no haya dónde parar ni medrando en la oración. Vi claro cuán errada iba. No quiero ningún bien, sino adquirido por quien nos vinieron todos los bienes. Apuntemos, en fin, que pues Cristo vive en su Iglesia, su cuerpo y su esposa, Cristo padece en su Iglesia dividida, atacada, hoy como entonces, en la Eucaristía y en el sacerdocio. Las dos presencias vivas de Cristo, más vilipendiadas, más ultrajadas, más rebajadas. El sacerdocio, nunca el clero católico llegó a estrados tan lamentabilísimos, tan pecaminosos y diabólicos como hoy, que se ha llevado por delante en buena medida el pontificado de Benedicto XVI, que tanto ha marcado el de Juan Pablo II, y que tantas cosas, en fin, todo lo que sabemos. Pero la Eucaristía hoy está en un estado de sacrilegio permanente. Es imposible pensar que la inmensa mayoría de las comuniones que hoy se hacen no sean sacrílegas, no se confiesa a nadie, y la gente entropela a comulgar. Yo no digo ya que es que van a comulgar desnudas y que comulgan en la mano y que cogen como si fuera un caramelo. Son unas faltas de fe absoluta en lo que externamente se considera. Pero después la proporción entre las confesiones y las comuniones, a mí no me salen las cuentas. Entonces Cristo sufre hoy, sigue sufriendo en la Eucaristía y en el sacerdocio. Quieren tornar a sentenciar a Cristo, ponen su Iglesia por el suelo, primeros capítulos del Camino de Perfección. La Santa Madre los refiere a los daños de Francia, los luteranos, los hugonotes, los calvinistas, todo lo que, gracias a Felipe II, frenó esa invasión en España. El rey prudente, ahora la leyenda negra de Felipe II, como la de la reina católica, como la de Franco, todos son leyendas negras. Pero en fin, todos han sido salvadores de la fe católica en España, y gracias a eso en América. Últimamente ya no tanto, pero hasta Felipe II desde luego, porque se sabían investidos de una misión divina como era la del rey, y sobre todo era salvaguardar la fe, y por eso un continente entero rezó en español y se llenó de santos por España. Pero era porque se frenó la amenaza protestante. Cuando dejó de frenarse, pues por Europa, América, la hemorragia de las sectas. Esto es la historia. Pero Santa Teresa sabía que ese es el sufrimiento de Cristo también en su cuerpo eclesial. Y a la comprensión dolorosa de ese misterio del cuerpo de Cristo en la historia, la Santa responde amando a la Iglesia de su tiempo, combatiendo por ella. Su contemplación amorosa a Cristo se torna servicio a su cuerpo místico, y su vida entera la concibe, y la de sus carmelitas descalzas, como esta misión: ayudar al crucificado. Ayudar al crucificado. Es como un eco de la exclamación de San Ignacio Antioqueno: amor meus crucifixus est. Mi amor está crucificado, mi vida es ayudar al crucificado. De manera, Cristo en la Santa es un tema infinito. Pero ahí está, en esos, de alguna manera está, digamos, concentrado, formulado en esos dos capítulos que salpican por lo demás todos los capítulos de todas sus otras obras, incluso de algunas de sus cartas.
muy interesantes. Y su oración y su vida entera no se puede concebir de otra manera. No me gusta hablar de vida espiritual, ni de vida interior. Vida no es más que una vida. Y esa es la vida vivida en el espíritu. Sea la del trabajo, la de la diversión o la de la oración. Todo es vida espiritual. Porque si decimos la vida espiritual, ¿cómo va la vida espiritual? Es un compartimento estanco opuesto a la vida pastoral o a la vida personal, o vete tú a saber. Entonces la vida es vida in espíritu, que dice San Pablo, ¿no? Bueno, pues la vida toda de Teresa, como es vida en Cristo, toda ella es vida espiritual y no se puede concebir sino desde esta raíz de la amistad profunda con Cristo y desde esta afirmación suya rotunda: mientras somos humanos, traedle humano. Y naturalmente de eso brotan sus dos grandes devociones inseparables entre sí e inseparables con la devoción a Cristo, que es la devoción a María y a nuestro Padre y Señor San José, como ella le llama.